Hoy te voy a cantar mejor México 86. De plano vas a cantar. Ya está grabando, creo. Ya sé, o sea, pero es que no puedo creer que no hay un jingle como México 86, que para mí es el mejor jingle del mundial habido y por haber, y que me ha dado mucha nostalgia. Yo era muy chiquitita cuando México 86, pero tengo un par de recuerdos muy clavados. Mi mamá cubría el color, entre comillas, del mundial, y entonces la acompañé a un par de partidos. Pero hay tres cosas que como que se me quedaron muy grabadas en la cabeza. Uno, el jingle, que me parece espectacular, y toda la identidad gráfica que era realmente bellísima de Pedro Ramírez Vázquez. Dos, la mascota. O sea, Piqué nunca antes y nunca después ha habido una mejor mascota. Y no puedo creer, además, la audacia de los mexicanos de poner de mascota de la FIFA, bueno, de la Copa Mundial de la FIFA, un albur. O sea, literalmente pusieron un chile, ¿no? Sí. Y la tercera, los pósters de Annie Leibovitz, que hoy en la mañana vi que se está inaugurando, que vino Annie Leibovitz a México otra vez y que está inaugurando una exposición en el Museo Nacional de Antropología que me urge ir a verla. Yo no sé si tú ubicas esos pósters de Annie Leibovitz. No. Son, wow, yo tengo dos colgados en mi cuarto. Le voy a mandar a Lucy una foto para que nos los ¿Que ponga son, aquí en la son ilustración. pósters del Mundial del 86? Sí, ella hizo creo que una serie de 8 fotografías icónicas, o sea, impresionantes, divinas. Los que yo tengo en mi cuarto son unas piernas de unos futbolistas, o sea, hay uno que es como unas, ni te lo puedo describir porque Ok, ok. no le rendiría. Y yo años después los encontré en la bodega de mi mamá, que como parte del cuerpo de prensa le habían regalado unos pósters, y entonces tengo dos aquí, uno lo tiene Carlos en su oficina y los otros, no sé si eran tres a lo mejor. Y que vuelva Annie Leibovitz me parece espectacular. Entonces, bueno, ya estoy No, en pues full entonces modo digo, mundial. tenemos que empezar hablando de esto. Aparte, Sí. mira, hoy que venía en camino aquí a la oficina, o sea, este podcast va a salir cuando vaya gente caminando, porque imagino que mucha gente va a llegar caminando el Así último es. tramo al estadio. Seguramente va a haber quien va a ir escuchando este White Paper podcast 10. mientras va caminando al estadio. Entonces, pues tenemos que empezar ya hablando de esto. Este año, en la feria de retail más importante del mundo, la que se organiza cada año en Nueva York, el CEO de Walmart, Doug McMillon, dijo que en el retail cada rol va a cambiar en gran medida por la implementación de AI, de inteligencia artificial, y sobre todo porque les permite quitar fricción de la operación diaria, desde la tienda hasta la parte de supply chain, pensando en que los equipos se puedan enfocar así en las decisiones que realmente tienen un impacto en las ventas, en el margen y en el servicio, ¿no? Nosotros en White Paper entendemos muy bien que la inteligencia artificial va a tener un impacto en muchas industrias y, como señala Doug, pocas tienen un potencial de transformación tan grande como el retail. El reto, sin embargo, es pasar de declaraciones y teoría a resultados operativos y a un ROI concreto. En una industria como retail, esa transición no es cualquier cosa, ¿no? Por eso hace sentido ver la trayectoria de Arkham Technologies. Tienen 3 años en el mercado y Arkham, a lo largo de este periodo, no solamente ha construido una plataforma de datos y AI de primer nivel, sino que hoy es un socio estratégico de grandes retailers que están ya viendo resultados tangibles. Con casos de uso en producción, desde agentes de AI que monitorean promociones, mejoran el control operativo y planifican la demanda, Arkham combina tecnología y talento experto para ayudar a los retailers a incrementar márgenes y ganar eficiencia. La pregunta para los grandes retailers mexicanos ya no es si van a usar AI, sino qué objetivos van a acelerar este trimestre. Para saber cómo transformar tu empresa en una AI first, visita arkham.tech/white paper y agenda tu demo. Como quiera, está la liga aquí en la descripción de este episodio. Yo quería, o sea, justo estos días me aparecieron 2 artículos que creo que se prestan perfectamente bien para hacer la discusión de lo que estamos viviendo. Uno es del Economist, que es un artículo que básicamente cuestiona si este va a ser el último mundial. Y es un artículo como muy pesimista. This may just be the last World Cup. Y hace todo un análisis diciendo, a ver, o sea, el mundial tiene muchas décadas creciendo como un evento, pero siempre ha tenido como un contexto, no sé cómo le llama aquí, como una agenda
de los países, ¿no? Y normalmente del país organizador. Y pone algunos ejemplos, está muy interesante, está como de estos artículos de The Economist que están como muy bien fundamentados, que se Fundamentado. siente, sí, que se siente muy, muy bien analizado. Y pone algunos ejemplos, pero dice, a ver, el Mundial del 34 con Mussolini, el del 78 con Argentina, incluso casos como el de Francia en el 98 o Alemania en el 2006, estaban muy alineados con agendas del Geopolíticas. país de ese momento, ¿no? En el caso de Francia, por ejemplo, dice que querían promover el multiculturalismo. Y entonces dice, pues todo esto hacía sentido. ¿Y Pero por qué ya no ahora, hace? ¿eh? ¿Y por qué ya no, según el Economist? O sea, dice, a ver, obviamente es un artículo muy crítico de Trump y compañía, pero dice, por un lado, estamos viviendo un tema como anti-internacional, como o sea, la tendencia es Ultranacionalista. cada quien, o sea, menos colaboración, menos comercio, mucho Menos más hermandad tensión entre entre los pueblos. países. Exacto, ¿no? Entonces, eso, pues es un desastre, ¿no? Y por otro lado, también habla un poco de la pérdida de credibilidad, y esto sí, digo, yo sí, de alguna forma coincido, pero claro, qué mala imagen tiene FIFA. O sea, yo creo que es una institución que todo mundo asocia con la palabra corrupción, que no sé sí o no qué será, pero dices, es una institución que no tiene, que cada vez tiene menos credibilidad y que realmente, y explican, yo ni siquiera sabía eso, ¿no? Pero está compuesta realmente de las federaciones de fútbol de los países. Sí, Ya de sea, ONG tiene lo que yo tengo de, no sé, güera natural, ¿verdad? O sí, sea, no sé. sí, entonces ya se hace un escenario así como fatalista de cosas que cree que pueden suceder y que desembocarían en que esto se termine, ¿no? Entonces, te lo voy a escribir porque obviamente es un escenario ficticio, pero es, o sea, tú lo lees y dices, pues es que sí puede pasar, ¿verdad? Entonces dice, mira, imagínate un escenario, en donde un fan español lo detienen porque se está portando mal, lo que sea, cuando está entrando a un estadio y se lo llevan a una prisión de ICE, Ahí está. que lo golpeen y que se muera porque una infección o algo que puede pasar, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que España dice, "Oye, espérate, no, yo quiero sanciones contra la Federación de Soccer en Estados Unidos como el responsable y FIFA, que no se quiere meter en problemas como Trump, no interviene. Entonces imagínate que España, con los países que estarían la sede de 2030, Portugal y Marruecos, deciden Boicotear. negarle la entrada a los fans americanos en el siguiente mundial. Entonces FIFA se pone contra España. Entonces hacen todo así un escenario de el tipo de cosas que pudieran suceder, ¿no? Sí, Y sí, lamento decirte que no creo que ni, o sea, la neta es que sí, no va a pasar. bueno, entonces por eso quería empezar con esto. Tienes esta visión como pesimista del mundo, de los países de FIFA, y tienes un artículo muy simpático también, al mismo tiempo, del New York Times, en donde es un artículo de opinión de uno de los periodistas del New York Times, que dice, hijo, sí, debería de haber un mundial de quejas del mundial. A los quejosos. Sí, para los quejosos del mundial, ¿no? Y está muy simpático porque él mismo reconoce que él ha escrito artículos justo cuestionando la FIFA y el desastre y entonces narra cómo cada 4 años antes del mundial hay una serie de controversias y de quejas y que contra FIFA y que contra el país sede y que contra el desorden y que contra las obras que no se han terminado y Y la el desastre en Monterrey gentrificación. y que y lo que los hoteles y que el turismo y dice, pero una vez que empieza, que se da el primer juego, ya valió. O sea, ya no nos importa y a la gente le gusta ver el fútbol y le gusta lo que significa el mundial y le gusta que son unas semanas en donde nada importa más que el mundial y nada importa. Entonces me parece como muy simpático y muy atinado el momento porque pues esto seguramente lo están escuchando cuando van camino a la inauguración y seguramente ya no estás pensando que si Samuel no cumplió con el metro en Monterrey y que no está ahí, luego va a venir una cruda, ¿verdad? Eso no cabe la menor duda, pero, Pero se vale pero disfrutar.
Se vale disfrutar. Sí, no sé. Oye, y sí, estoy de acuerdo contigo. He leído un par de memes que te juro que me han sacado una carcajada. Uno era que decía, el mundial es la maqueta que hiciste el domingo a las 10 de la noche, ¿no? Sí. Y la verdad, a ver cómo te va mañana en el aeropuerto, pero yo la última vez que usé el aeropuerto fue hace como semana y media y de pronto como que dije, wow, ya está bien bonito, ¿no? De hecho venía de un vuelo internacional y entonces pasé por migración y ya estaban habilitados como los biométricos, estaba súper bonito, remodelado, precioso. Te juro que hasta los elementos de la marina que estaban ahí se nota que eran los más atentos, bien parecidos, fortachones, ninguno con sobrepeso. O sea, como que de repente así pasó y cuando salí estaba la glorieta de la Terminal 2 con todas las banderas de las Américas y con la estatua divina de Benito Juárez. Y de repente dije, ¡qué chingón! Ya sabes, Claro. o sea, me dejé llevar por todo este furor mundialista. Ya, pues qué bueno. Vamos a ver qué sucede. Hay un análisis que hizo el Mister que colabora en White Paper, también digo, hablando de estos temas, bien interesante del tamaño del negocio que es la selección mexicana. Mm, Y un poco dice, oye, pues literalmente dice, hay algo que no encaja en la ecuación, que es el impacto y el negocio que representa, ¿no? claro. Pero es como que el poder que tiene desde el punto de vista como comercial a un equipo que, como él dice aquí, se le ha catalogado como el ya merito, ¿no? Pero dice, o sea, Adidas se espera que venda entre 2025 y 2026 entre 1 y 1.5 millones de camisetas de la selección mexicana ahora. O sea, eso Y aparte, no sé si sabías esto es muy interesante, lo aprendí el otro día que me invitó María Arisa a Viva, a dar el grito viva del Mundial. eh, y Mikel Arriola nos contó que todas las camisetas de Adidas de la selección mexicana están hechas por una empresa familiar, digo, una empresa familiar muy grande, de Irapuato. órale. O sea, Sí, las producen ahí. exacto, la manufactura. Que yo no sabía, o sea, yo no hubiera pensado y, o sea, todas las que son oficiales del mundial están hechas por esta empresa en Irapuato. Wow, qué interesante. Y Sí, seguramente es una empresa de bajo perfil, entonces nunca vamos a exacto, poder saber qué onda. Te tengo que exacto, contarlo una anécdota de bajo perfil, sí, pero lo dejamos para otro momento porque está muy pero buena. no te olvides. Oye, Sí, ya, última cosa que voy a decir del mundial. Bueno, no sé si última cosa, pero algo que yo sí le tengo que reclamar al mundial, la verdad, o sea, sí voy a estar súper entusiasmada, súper feliz, súper todo. Pero el otro día lo platicamos fuera, creo que fue fuera del aire o ya habíamos platicado esto de Roland Garros y de Wimbledon. no, o sea, lo platicamos fuera del aire. Ah, bueno, entonces lo quiero nada más contar. Ujú. Mi papá es súper tenista y se sabe, ya sabes, todas las cosas del tenis. Y los mejores torneos del mundo, por lo menos Roland Garros y Wimbledon, tienen reservado un número no menor de boletos para aficionados locales. Cada uno tiene sus reglas, pero si tú vas hoy, si tú vas a Londres en los días de Wimbledon y estás dispuesto a acampar desde las 3 de la tarde del día anterior, te puedes firmar en una cola donde te van a vender boletos a precio normal, no de reventa y de hecho accesible. Porque lo que quieren es que sí, qué padre que vaya la reina de Inglaterra y la princesa de Inglaterra y Andrea Agassi y todas las celebrities, pero que también, como es Wimbledon, el Wimbledon Lawn Club, ¿no? Una asociación sin fines de lucro, que también esté accesible a la gente. Y yo creo que el pecado capital de este mundial para mí es que no hubo esa reserva, eh, no sé, de 5,000 boletos por partido para Mira, afición local. ayer justo estábamos aquí en la oficina hablando del tema de los boletos del mundial, porque hay la discusión de cuántos boletos los habrán comprado las empresas, ¿no? Porque Uf, tú y yo conocemos miles de personas que van a ir al mundial con boletos regalados de las empresas, ¿no? sí. Y justo como que es un tema y haciendo cálculos y todo. Y en parte decían, no, es que por eso están tan caros los boletos y así. Y Humberto, que es parte del equipo de White Paper, que es quien normalmente está trabajando en el mail de mañana, ¿no? Siempre está muy discreto, calladito ahí. Estaba así nomás y de repente dice, oye, pues yo compré boletos de $120, ¿no? Y como que, Chinga. sí, sí, yo voy a ir al juego el domingo y no sé cuándo, y me costaron $120. Y claro, y nos recordó que el año pasado
hubo un proceso que te tenías que poner como una lotería y que te apuntabas y que no sé qué, y él compró sus boletos y él va a ir al juego un poco en este sentido, ¿no? Creo que Mira, también lo que termina pasando es que muchos luego están revendiendo esos claro. boletos, ¿no? Pero Humberto que quiere ir, pues él va a ir con ese boleto de, este, Bueno, entonces le pongo un asterisco a mi comentario y si hay mucha gente que sí logró comprar boletos baratos, digo, yo creo que Carlos me hizo registrar como 17 Gmails, ¿no? ajá, Y nunca gané, pero bueno, también, o sea, pues ni modo, así es la claro, suerte, sí, ¿no? ya Soy tanta afortunada en el añada. amor. Sí, claro, claro, en fin. Bueno, Pues bueno, ese es el tema del que seguramente se va a estar hablando todo el tiempo en estos días, ¿no? pues Vámonos sí, con más notas para el día de hoy, porque hay varias importantes. ¿Cómo es la ronda de clip? gigante. O sea, la Gigante, primera ¿no? palabra que me viene a la mente es gigante. Clip, esta empresa fundada por Adolfo Babatz, que yo diría que es, bueno, tú también lo mencionaste ayer en White Paper hoy, en la versión hablada, que además me gustó muchísimo, René, Me cuando la encanta narras tú hacerlo. como que le pones mucho énfasis en, ojo, esto que voy a decir es importante y me gustó, pero es una de las pioneras, si no es que la pionera de esta nueva era de las startups mexicanas. Levantó $500 millones. Sí, Hace muchísimo que no veíamos una ronda así en una startup mexicana y menos te diría en una startup pues tan madura. ¿Qué tiene Clip? sí. Pues ¿10, como 15 15 años? años, ¿va? O sea, Sí. tiene más de 10, sin duda, 12, 13 años. Sí, muy Sí, interesantes los inversionistas que entraron. Se está entrando Ant International, Mastercard, ¿no? Y Televisa Univisión, seguramente, como bien dijiste ayer, en un deal Media for Equity, y quieren lanzar un wallet digital. No sé bien qué quiere decir eso. te das de cuenta que hace años que no oíamos la palabra wallet. Bueno, Es años. como que esa es de antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Y luego se evolucionó como a neobanco, más bien. Pero la funcionalidad de lo que describen, yo lo entiendo que va, pues es lo mismo, es hacer transferencias y hacer pagos y no dice tener cuenta como tal, no entiendo, habrá que bajar la aplicación, pero sí, o sea, a ver, son varias cosas en esta nota. Uno es lo que empezaste diciendo, es la más grande del año. Sí hemos visto varias rondas gigantes. La de plata también fue una cosa así enorme. Incluso la de Kavak de hace algunos meses. Siempre han estado, eso sí, todas las rondas grandototas de más de 100 millones de dólares relacionadas con fintech. Y todas las rondas de decenas de millones de dólares en los últimos meses con empresas mexicanas han sido relacionadas con fintech. Que eso pues es algo de entrada para destacar. Porque si estás hablando que son 500 millones de dólares, eso te alcanza para mucha publicidad, ¿verdad? Digo, claro, una parte es en especie, ¿no? Lo de Televisa Univisión, pero eso también te Bueno, pero habla es del, publicidad. pero es público, no, pero te habla también del interés de que sea un producto con un reach masivo, ¿no? Ujú. Yo no me acuerdo si Televisa Univisión ya estaba en Clip. Se me hace que ya estaba. Se me hace que es de los que habrá que buscarle bien, de los que ya estaban en Media for Equity, porque ese es un portafolio que debe ser bien interesante. Súper Creo que interesante. están metidos ahí muchas, muchas, en Están en muchas Kavak, startups. digo, Sí, de los que hemos visto, y luego basta, digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, cuando ves alguna startup en muchos comerciales de Televisa, en el fútbol, etcétera, pues puedes asumir que a lo mejor ahí detrás hay algo de Media for Equity, ¿no? sí, claro, es lo esperado. Ahora, fíjate lo simpático aquí, no sé si sea simpático el término, pero dijeron que la evaluación es de 2.500 millones de dólares, la evaluación de Clip con esta ronda, que si no me equivoco, en la última vez que Clip dijo su evaluación eran como 2.200 millones, o sea, ahí Y anda, más o menos, ¿no? espérame, y eso nada más haciendo la matemática, quisiera eso decir, es duda, ¿eh? Si estaba en 2,200, ¿sí? Y Ujú, le sumas 500, debería estar, digamos, si no pasó nada más, en 2,700. Entonces, ujú. técnicamente podríamos decir que de alguna manera, no sé, como No, que, sí, no sé cómo lo vas a interpretar. Ahora, que hoy en día una startup mexicana le sigan reconociendo un valor de ese tamaño y le sigan invirtiendo esas cantidades de dinero es muy significativo. Pero muy. a donde yo iba con esto es que en sentido estricto, aunque obviamente sabemos que no son comparables, se supone que son comparables, pero realmente no lo son. Técnicamente vale más Clip que Grupo Televisa. Que Grupo Televisa. Hoy, Achis. hoy él tiene un market cap como de 1.500 millones de dólares y la startup vale ¿Y dos por qué mil dices que no millones de se dólares. puede comparar? Pues porque las valuaciones de las startups
al final es, o sea, sí es, pero no es, ¿verdad? No tienes manera realmente de hacerlo líquido a menos de que haya un evento secundaria con esa, y no es lo mismo con la liquidez que tienen esto. Técnicamente sí lo es, porque es lo que vale la empresa, es en lo que están pagando las acciones. Nunca sabemos realmente cómo son los detalles de los deals, los derechos de preferencia. Normalmente hay cosas que si lo incorporaras, sería, sería diferente. No, no creo que sea, creo que sirve para efectos ilustrativos, de ejemplificar esto, pero no, no sé, yo no lo veo exactamente igual. Incluso leí una, no sé si has visto que hay una controversia ahorita, y no me quiero desviar tanto del tema, pero hay una controversia en Estados Unidos porque algunos fundadores de startups están como que, sacando los trapitos al aire de Sequoia y de algunos fondos de venture capital de los más famosos, de las, no las tranzas, pero las estrategias que usan, porque al final siempre decir tu evaluación es un efecto, es una estrategia de posicionamiento, ¿no? Es una estrategia Claro. donde quieres. Entonces, un poco cuestionan esto que tú y yo ya lo hemos platicado, creo que nunca al aire, pero de las rondas que hacen, como seguiditas, ¿no? En donde realmente le invierten todos a una evaluación y luego le invierten muy poquito dinero a una evaluación gigante y anuncian la evaluación gigante, pero realmente Mm. todos ya habían entrado desde antes, ¿no? Entonces, automáticamente en el fondo ya tuvieron una Exacto, ganancia en su MOIC, ¿no? En su exacto. Multiple of Invested Capital. Ujú. Y sales afuera diciendo que pues tu startup la evaluaron en no sé cuánto. Que eso creo que sí lo discutimos una vez tú y yo, porque había 2 o 3 casos de unicornios mexicanos en el momento de la fiebre de los unicornios, que eso es lo que habían hecho, ¿no? O sea, haz de cuenta que habían hecho una ronda en, te voy a inventar porque ni me acuerdo bien, ¿no? Pero una ronda que evaluaba la empresa en $500 millones. A esa sí, los inversionistas decían, oye, le entramos aquí. Y inmediatamente después hacían una mini ronda en donde vendían unas poquitas acciones a otra evaluación. Entonces anunciaban la segunda evaluación, porque pues claro, no estás diciendo mentiras. Si vendiste acciones de esa evaluación, que por lo... Claro. Pues sí, güey, pero realmente no es, ¿verdad? O jugaban un poco con el concepto de notas convertibles y demás, ¿no? Por eso, para mí, el tema de la evaluación final de la startup, pues sí te ayuda como que a entender ¿De qué tamaño es? el tamaño de lo que estás hablando y todo, pero pues no es lo mismo que una empresa que cotiza en un mercado y que puedes ir y comprar y vender acciones y que es Y, real lo que en y ese que el momento mercado público es ruthless. inmediato, ¿no? O sea, ¿Cómo se dice ruthless en español? que no perdona o no sé, Sanguinario. O sí, sea, exacto, ¿no? sí. Digo, haya sido como haya sido, la verdad es que yo creo que el segmento específico donde está Clip, que una startup totalmente independiente y que no está afiliada a un banco, Sí, haya logrado tener, uno, la marca que tiene, dos, la evaluación que tiene y tres, la penetración que tiene, porque a mí muchísimos merchants me cobran con Clip, es impresionante, sí. porque pensarías que todas las demás, o sea, que las barreras, o sea, el famoso moat que Ujú. llaman los venture capitalists, que yo siempre me daba pena preguntar qué era, porque decía, seguro quiere decir algo las siglas MOAT, y luego aprendí, y para los que no saben y les daba pena preguntar como a mí, moat es como en los feudos, En los castillos medievales. ajá, el riachuelo o no sé, la zanja de agua que rodeaba el feudo que dejaba que nadie pudiera entrar, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra moat, no son las siglas de nada más, pero el moat, si lo vieras así con un muy, muy estricto, es muy bajo, porque cualquier banco, o sea, si mañana BBVA Ualá, o sea, tanto de los neobancos como de los bancos tradicionales, dice, yo quiero entrar a ese negocio, parecería, por lo menos en papel, que es facilísimo que agarren y que lleguen con todos los merchants y decirles, No, quita tu clip y pon la mía. Y sin embargo, con esa competencia tan fuerte, la verdad es que el market share que tiene Clip es impresionante y yo creo que la resiliencia que ha mostrado es muy buena, ¿no? sí, Y es no, de yo celebrar. difiero un poco, en ese último punto A del ver, moat. Yo ¿por creo qué? que Clip sí tiene un moat importante y de hecho, no sé si te acuerdas en su momento que había muchos como Clip. Y Sí. todos fueron desapareciendo o fusionándose y quedan todavía algunos, ¿no? Y evidentemente tienes a Mercado Pago como un jugador muy importante en ese segmento. Pero aquí hay un tema que no es exactamente así, Carla, porque el proceso de un banco para darte una TPV
es completamente distinto de lo que hace Clip y es un tema regulatorio. Entonces, De acuerdo, pero el proceso de Mercado Pago, o sea, piensa no, si, no, o sea, no, qué duro justo. competir contra Mercado Pago. Sí, sí, no, o sea, justo, para mí tiene mucho mérito lo que ha hecho Clip en ese Mucho. sentido, pero no es un tema que ya hoy sea fácilmente reemplazable. Sí, tiene un competidor gigantísimo que es Mercado Pago y no me acuerdo cuál, debe quedar ahí todavía alguna otra, ¿no? Pero no es un tema tan fácil que el banco diga, no, los voy a quitar y ahora yo lo voy a dar, porque ellos hacen una chamba que el banco no quiere hacer, que es más, que para el banco o técnicamente no puede hacer o no le va a hacer negocio hacerlo ahora. Entonces, él juega un rol en donde el- la regulación bancaria deja ese hueco que lo tiene que cubrir alguien así. A mí, o sea, me parece muy admirable lo que ha construido Muy. Clip. O sea, le ha tocado vivir de todo. O sea, Clip, deja tú la pandemia, le ha tocado vivir cuando ganó AMLO y cuando ganó Trump. O sea, y cuando no había lana en México de Venture Capital y luego hubo muchísima y luego otra vez se acabó y entonces ha hecho equipos grandes y equipos chiquitos y en toda esta historia ha lanzado diferentes productos y algunos funcionan y otros no, pero ahí está, ¿verdad? Y es una empresa grande, ¿verdad? Grande. Y además, digo, no tenemos ninguna información, pero yo no dudaría que muchas veces se le han acercado muchos jugadores a tratar de comprar Clip y muchos emprendedores creo que hubieran dicho, ay, listo, ya. O sea, una batalla muy fuerte y vendido. Y la verdad es que se han mantenido y además con una presión, creo que de todo el ecosistema de decir, ¿y para cuándo el IPO? ¿Y para cuándo el IPO? Porque tú cargas sobre tu espalda Babatz, toda la esperanza del ecosistema de startups mexicanas, ¿no? Porque a las que siempre se les exige es a Kavak, a Clip y a Rappi, ¿no? Ujú. Y entonces, la verdad, pues sí, pues Sí. bastante admirable, ¿no? Sí, digo, nomás porque tengo que abierta la página, pero en términos de market cap, con 2.500 millones de dólares, en teoría, vale más que Alsea, vale más que La Comer, vale más que Orbia y vale más que Regional, que Banregio, ¿no? Ojo que Regional es uno de los es uno de los grupos financieros más rentables, ¿no? Y más, no quiero decir de los más grandes, porque evidentemente hay unos mucho más grandes, pero pues es justo una operación sumamente rentable con unos buenos moats, como dirías tú y demás, ¿no? Ahora, aquí en esta nota, el otro importante que vale la pena mencionar es quiénes le están metiendo lana, porque ya hablamos de Televisa Univisión con Media, que seguramente creemos que es Media for Equity, pero los otros, Mastercard, que alguien me decía que es la primera vez que Mastercard, y si me estoy equivocando, ojalá y Mastercard nos corrija, pero que es la primera vez que Mastercard estaría haciendo una inversión de equity directo en una fintech mexicana. Pero por otro, Mm, ahí nada más, fíjate que según yo, ajá, Mastercard compró, bueno, no sé si fue de equity, pero compró Arcus en 2021. claro, pero eso fue una adquisición. Ok. O sea, lo que tú dices es aquí entraron simplemente como Sí, equity. como un Ok. inversionista. Entiendo si alguien de Mastercard nos está escuchando, me dirá si nos equivocamos o no, ¿no? Pero esa es una. Y lo otro es que el que en principio está liderando la ronda o al que le dieron mucho peso es Ant International, que Ant International es Alipay, o era Alipay, si no me equivoco, era Ant Financial, que es la gran fintech, o bueno, una de las grandes fintech de China, ¿verdad? Y está como que raro, porque Clip le da una exclusiva a Bloomberg, Bloomberg saca esta nota, pero dicen así como que, bueno, y no pueden decir todavía quiénes son los inversionistas, no pueden dar más detalles de los inversionistas, porque como que está raro, siempre cuando dicen, pues dicen ya quiénes son los inversionistas, ¿no? Sí hablan de Ant Financial, entonces no queda claro, como que hay otros inversionistas también participando, pero no los quisieron mencionar porque decían que todavía no es el momento, entonces estuvo como extraño ese punto. Pero aquí un tema que ya hemos hablado también tú y yo es la llegada de empresas de China, que no estamos hablando otra vez ya de Geely y MG y de los carros, estamos hablando de otro tipo de negocios, ¿no? Si no me equivoco, Ant Financial compró el año pasado a R2, una fintech mexicana, que lo anunciaron así como una ronda muy importante, pero realmente era como, bueno, entiendo que fue una participación muy significativa que R2 hace infraestructura de lending
Y fue como que un gran deal para los que eran inversionistas en R2 y demás. Entonces, estamos viendo una segunda transacción importante de Ant Financial en FinTech en México, ¿no? Y ya digo, nomás por no dejar, porque creo que es muy importante, es todo esta ronda y todo el énfasis es para hacer algo nuevo, que Clip no es lo que ha venido haciendo, porque Clip lleva años construyendo esta red de comercios que usan sus dispositivos para cobrar, para aceptar pagos con tarjetas de crédito. Y aquí como que la gran noticia más allá de la ronda es nos estamos metiendo a desarrollar un wallet, que es un producto que va a un usuario final para hacer pagos, para otros servicios financieros, dicen. Y entonces, si tú te pones a pensar que ya hoy Clip tiene una red súper importante para meter y sacar dinero, ¿no? Con todos los comercios que operan esto, pues tiene medio resuelto uno de los grandes retos que tienen los neobancos, que es el famoso cash in, cash out. Cash in, cash out. Tienes una ventaja interesante. Al parecer tienen esta idea de desarrollar como una una App Store que tenga otro tipo de aplicaciones y que pueda aprovechar también esta red, que eso es el tipo de cosas que hace Ant Financial en China. Entonces dices, bueno, te trajiste un socio que le entiende a este tipo de cosas, ¿no? En fin, es una noticia importante para el ecosistema emprendedor en México. Muy importante, muy importante. Bueno, pues ya veremos en qué evoluciona y qué quiere decir este wallet. Sí, otro competidor en el mundo de los neobancos. Estamos también en una semana en donde lo que está dominando todos los fregados medios es el IPO de SpaceX, ¿no? Por todas las razones, incluso lo mencionamos hace algunos días, ¿no? De que si JP Morgan nos invitaba a invertir, si compraremos acciones o no. Pero hay un par de cosas que creo que vale la pena destacar, y más porque alguna de ellas incluso tiene relación con mexicanos, ¿no? Y es que SpaceX tiene en Boca Chica, al lado de Bronzeville, en el sur de Texas, a unos metros, literalmente a unos metros de la frontera con México, Starbase, ¿no? Y Starbase, pues es una de las grandes inversiones y de donde despegan, no todos, pero algunos de los vuelos de SpaceX. Entonces hay como que toda una situación que está a la expectativa ahorita de qué va a pasar con el IPO y el impacto que pueda llegar a tener en esa zona. Porque, ojo, la zona de donde está es de las más pobres, o técnicamente ha sido una de las más pobres en Estados Unidos en los últimos 70 años. Sí, Toda es esa un pueblo zona fronterizo, ¿no? Que es un pueblo típicamente fronterizo, no pero es son los más, ¿no? particularmente, o sea, con algunos indicadores de los que tenían mayor índice de pobreza y demás. Entonces, llegaste y pusiste una operación gigantesca, completamente distinta a lo que había en la zona, ¿no? Entonces, busqué yo aquí algunos datos y sale que en el 2013, o sea, Starbase llegó en 2014. En el 2013, esa comunidad, el porcentaje de gente que vivía bajo la línea de pobreza era 36%, que es altísimo para Estados Unidos, ¿no? Para 2024, el porcentaje de gente viviendo en pobreza había bajado a 23%, o sea, muchísimo mejor que como estaba antes de la llegada de SpaceX, pero sigue estando todavía al doble del promedio en Estados Unidos. Y déjame preguntarte algo, ¿es porque llegó más gente que gana más o porque la gente que ya estaba, o sea, cambió el numerador o cambió el denominador? No. O sea, a ver, SpaceX ha llevado gente, pero No tanta. 15 personas, ¿va? Sí, no, o sea, no 15 personas porque está construyendo un desarrollo, pero no. Tiene que ver Entonces es más bien que con la SpaceX ha inversión. sacado de la pobreza a los locales. O sea, está teniendo un impacto económico. Entonces, el Reuters trae una nota en donde dice que de acuerdo con las autoridades de Bronzeville, el año pasado Starbase atrajo a la región como $100 millones de turismo, que pues, es significativo cuando estás hablando del condado más pobre en Estados Unidos, ¿no? Siempre ha sido la zona, y vaya que los regios la conocemos muy bien, porque pues, es donde vamos a la Isla del Padre y demás, siempre ha sido una zona como de contrastes, pues como muy mexicanos, porque claramente se nota muy pobre una parte de la zona y por otro lado tienes apartamentos muy caros y es como que muy raro, pero con la llegada de Starbase todavía lo distorsiona más.
no me acuerdo si lo platicamos aquí o no, pero me tocó ver una vez en el aeropuerto, la última vez que fui, hay, o sea, con Eugenia, mi hija más chica, le dije, a ver, vamos a contar cuántas Cybertrucks hay en el estacionamiento, ¿no? Y había así, no me acuerdo si 30 o No 40, te ¿no? creo. Todo está lleno de Cybertrucks, que todas son realmente la flotilla de De la los empresa. empleados, ¿no? Y en el Sí. aeropuerto a cada rato está el G650 o no sé cuál es de Elon Musk con la X atrás, ¿no? Y entonces tienes esta dinámica y tienes como anécdotas de que no, nos topamos a Elon Musk en el H-E-B y estaba ahí en la No te fila de creo. sí, sí, vete a saber si son cierto o no, Sí, pero, sí, sí. pero pues es una cosa así como que muy raro que ha estado pasando, ¿no? Y el gran tema aquí es qué impacto ha tenido o va a tener en el real estate, que es lo que les interesa a los A los mexicanos, y no solamente regios. los de Monterrey, los de Saltillo y de Reynosa, y hay mucha gente que tiene, obviamente, apartamentos en la Isla del Padre, pero también terrenos en la zona, ¿no? O casas ahí en la zona, ¿A ¿no? cuánto está Bronzeville de la Isla del Padre? A 45 minutos, En coche. 40 minutos, sí. Ajá. O sea, si te quieres ir de shopping, yo como nunca he ido, o sea, si Sí. tú quieres irte de shopping estando en la Isla del Padre, ¿vas a Bronzeville? Sí, o sea, en la Isla del Padre lo único que hay es un H-E-B y un Walmart. O sea, no hay Perfecto. Target. O sea, y de hecho no está ni siquiera en la Isla del Padre, está en Puerto Isabel, que es al lado de la Isla del Padre, ¿no? O sea, si quieres ir al Target. Target vas a Bronzeville. Ah, wow. Si quieres Chick-fil-A, vas a Bronzeville. Están Bucky's. 40 minutos. O sea, lo normal es, no, Buc-ee's no hay, Buc-ee's están en la carretera más para el otro lado. Pero, o sea, lo normal es que mucha de la gente que se va a la isla una semana o 2 semanas, un verano, va a Pasa Bronzeville por muchas Bronzeville. veces entre semana. Ajá, sí, Wow. sí. No, Eh, no había eh, entendido. O sea, sí me acuerdo cuando tú dijiste, no, desde nuestro balcón se ve cuando echan los cohetes, Sí. ¿no? O sea, No los cohetes, los Starbase está cohetes. más cerca de la isla bueno, está en medio entre la isla y Bronzeville. Por ejemplo, el aeropuerto de Bronzeville, aquí en Monterrey tienes el vuelo de Aerus que va al aeropuerto de Bronzeville, ¿no? Es la aerolínea regional que tenemos aquí en esta zona. Entonces, pues puedes volar ahora a la isla, ¿verdad? ¿Es una aerolínea mexicana? Sí, hay un, Ay, hay un artículo en White Paper de ellos. A mí me encanta el mira. concepto de la aerolínea regional. Es una aerolínea que vuela, si no me equivoco, tipo a Piedras Negras, a Bronzeville, a diferentes zonas aquí alrededor. Son avionetas, que es un concepto que en Estados Unidos funciona muy bien para conectar Sí, cierto sí, tipo sí. de zonas, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando. Aquí el tema me metí a buscar en realtor.com qué ha pasado y no hay mucha información. Lo que encontré es que el precio promedio de las casas en la zona sigue estando muy por debajo del promedio en Estados Unidos, ¿no? Pero sí ha venido, y es más, y que en este año incluso ha bajado, ¿no? Entonces como que contradice eso, pero luego hay otro dato, que las propiedades de más de $1 millón, esas hay muy poquitas. Y la expectativa es que el IPO va a generar mucha demanda por esas propiedades. Entonces, quién sabe qué va a pasar en este caso, pero bueno, está esa situación ahí en el sur de Texas, alrededor de Starbase, al lado de la Isla del Padre, al lado de Bronzeville. Padrísimo. Bueno, a ver, ¿nos vamos a la duda de la semana? Vamos a lo de la semana. Pues la duda de la semana es, como sabes, acaba de pasar Hot Sale y vimos 3 posts en LinkedIn que los destacamos en White Paper. Uno del country manager de Mercado Libre, uno del country manager, bueno, del presidente y director general de Walmart y uno del country manager de Amazon México, todos celebrando que fue una gran época de Hot Sale. Pero un poco los leo, o sea, qué bueno que fue una gran época de Hot Sale, la verdad, los felicito a los tres, creo que los tres hicieron muy buen, o sea, las tres empresas hicieron buena chamba, pero los leo y digo, ¿los escribió la misma agencia de PR o el mismo chatbot o por qué Traen los todos mismos emojis. emojis? Sí, o sea, qué bien, ¿no? Pero no sé, como que Nosotros somos los primeros en todo el tiempo estar reclamándole no a las empresas, a los CEOs que comuniquen, que cuenten, pero luego ves estos tres y los tres dicen lo mismo y tienen la misma forma, terminan con el cohete al espacio y la flama. O sea, híjole, mi gran duda es si realmente el CEO dijo, sí, este es el que me gusta, o si los tres se lo pidieron a Anthropic o a ChatGPT que se los hiciera el área de comunicación y lo pusieron ahí, pero
o sea, claramente está hecho por chatbot, Ay, sí. ¿no? O demasiado. No sé, voy a entrevistar yo a uno de ellos la siguiente semana y le voy a preguntar, a ver que me Sí, porque yo explique. sí quiero saber qué dicen ellos del hot sale. O sea, ¿qué es lo Claro, diferente que pasó en este hot sale de otros años? ¿Cuáles son las particularidades? O sea, está bien que sea el hot sale histórico, pero queremos carnita y la carnita desafortunadamente, y esto se ata con lo que dijimos la semana pasada, sí queremos oír sus voces, ¿no? yes, efectivamente. Buenísimo. Bueno, Pues ¿tienes recomendación tú? tengo recomendación. Tengo una recomendación que me hicieron y no he visto, que es México 86, que muero Ah, por yo ver, ya la vi. pero no la he visto. No, si no la puedes recomendar tú, la puedo recomendar yo porque Buenísimo. realmente está muy entretenida. Es otra vez de esas, pues, o sea, de esos ejemplos de la capacidad que hay para producir buen contenido en México. Está muy entretenida. Me pareció a mí muy bien hecha y te da risa y digo, yo no sé qué tan, me quiero suponer que está también un poco exagerada, pero sí está Pero a padre. veces la ficción supera la realidad. Sí, sí puede ser. Yo quiero meter si me das permiso de meter una recomendación adicional. Dale. Hay un chavo que hizo prácticas con nosotros hace algunos años, Pablo Salazar, y ya organizaron, creo que fue el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo, pero están organizando en un seminario para chavos de prepa Mm, y lo organizan los mismos chavos, ¿no? En Monterrey, como muy enfocado en orientación vocacional. O sea, es un tema como introducción a negocios, de formación para estudiantes, muy enfocado en chavos de prepa, pero está espectacular los speakers que traen. Esto va a pasar en Monterrey creo que es a principios de agosto. Luego, no tengo aquí enfrente los datos, pero luego los busco y se los pongo, pero muy, muy buenos speakers. Y aparte es el tipo de cosas que me encanta presumir porque Pablo pues fue intern aquí y ahora está organizando este tipo de cosas y se los recomiendo porque además yo también voy a participar. Ah, qué cool. Y mira que para que René participe en un evento, le tiene que gustar muchísimo. Sí, definitivamente. Pero bueno, si a Buenísimo. alguien le interesa, mándeme un mensaje a rene@whitepaper.mx. ¿Y dónde pueden aprender más de este summit? Por eso no es que no tengo aquí la página, pero si me mandan un mail, yo les mando información. Bueno, Bueno, perdón, mándenme un mail y como quiera vamos a poner aquí en la liga el acceso a los esto. show notes. Ajá. Buenísimo. Bye. Gracias. Bye. Me voy. Este año, en la feria de retail más importante del mundo, la que se organiza cada año en Nueva York, el CEO de Walmart, Doug McMillon, dijo que en el retail cada rol va a cambiar en gran medida por la implementación de AI, de inteligencia artificial, y sobre todo porque les permite quitar fricción de la operación diaria, desde la tienda hasta la parte de supply chain, pensando en que los equipos se puedan enfocar así en las decisiones que realmente tienen un impacto en las ventas, en el margen y en el servicio, ¿no? Nosotros en White Paper entendemos muy bien que la inteligencia artificial va a tener un impacto en muchas industrias y como señala Doug, pocas tienen un potencial de transformación tan grande como el retail. El reto, sin embargo, es pasar de declaraciones y teoría a resultados operativos y a un ROI concreto. En una industria como retail, esa transición no es cualquier cosa, ¿no? Por eso hace sentido ver la trayectoria de Arkham Technologies. Tienen 3 años en el mercado y Arkham a lo largo de este periodo no solamente ha construido una plataforma de datos y AI de primer nivel, sino que hoy es un socio estratégico de grandes retailers que están ya viendo resultados tangibles. Con casos de uso en producción, desde agentes de AI que monitorean promociones, mejoran el control operativo y planifican la demanda, Arkham combina tecnología y talento experto para ayudar a los retailers a incrementar márgenes y ganar eficiencia. La pregunta para los grandes retailers mexicanos ya no es si van a usar AI, sino qué objetivos van a acelerar este trimestre. Para saber cómo transformar tu empresa en una AI first, visita arkham.tech/white paper y agenda tu demo. Como quiera está la liga aquí en la descripción de este episodio.